Bienvenidos a Charlas de Ciencia. Este programa es la segunda parte de una entrevista que le hicimos a César Menor Salván. César es doctor en Química y Bioquímica por la Universidad de Alcalá. En la entrevista anterior hablamos sobre el origen de la vida. En esta hablaremos sobre cómo las resinas fosilizadas o ámbar permiten a los investigadores conocer qué seres vivos han poblado la Tierra a lo largo de su historia. El estudio del ámbar permite conocer qué árbol la generó. De esta manera, sabemos que en la península ibérica había grandes extensiones de selvas tropicales hace unos 100 millones de años. Además, como se muestra en Jurassic Park, las resinas también tienen inclusiones, esto es, moléculas, fragmentos o seres vivos enteros que quedaron atrapados en la resina cuando ésta se formó. De esta manera, en fragmentos de ámbar se han encontrado bacterias, plumas de dinosaurio e incluso insectos copulando. Desde hace miles de años, los humanos han utilizado el ámbar como piedra preciosa. Sin embargo, desde hace poco, los científicos lo utilizan como una ventana al pasado, que resulta ser de tremenda utilidad. Y sin más, os dejo con la entrevista. Cuéntanos cuál es tu experiencia con las resinas fosilizadas, que parece que es un tema muy diferente al origen de la vida. Sí, es muy diferente. Bueno, eso es una derivada, claro, cuando estás trabajando, pues al trabajar en el mundo de la astrobiología, pues es un entorno muy multidisciplinar y también muy transdisciplinar, es decir, vas entrando en diferentes áreas y diferentes aspectos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en el estudio de los biomarcadores. Son moléculas que te dan pistas acerca de comunidades biológicas que vivieron en algún momento, ¿no? Entonces, un biomarcador es una molécula que te indica que es esa muestra cuando se formó. Imagínate una roca. Una roca, todas las rocas en la Tierra van a tener más o menos, pero siempre van a tener una pequeña cantidad de compuestos orgánicos. Una roca volcánica se acaba de formar, pues apenas, ¿no? Salvo que haya arrastrado algo o se haya adherido algo cuando nada más formarse. Pero una roca, una roca sedimentaria siempre va a tener compuestos orgánicos. En la Tierra siempre. Y esos compuestos orgánicos contienen biomarcadores, que son moléculas que te dan pistas acerca de los organismos que había cuando se formó esa roca. Entonces, empezamos a estudiar esos biomarcadores. Los biomarcadores han sido muy importantes porque nos han permitido trazar la historia de la vida, porque cada gran grupo biológico, las plantas, las bacterias, van dejando moléculas más o menos específicas. Entonces, trazando esos biomarcadores, pues puedes saber más o menos cuándo han surgido grandes rutas bioquímicas asociadas a organismos, pues por ejemplo las plantas, ¿no? Eso se complementa con el estudio de los fósiles, o sea, y se complementa con otras muchas cosas, no únicamente los biomarcadores. Entonces, empezamos a estudiar los biomarcadores, que no vale cualquier molécula orgánica. Para que te hagas una idea, cuando se empezó a estudiar el origen del petróleo a principios del siglo XX, había dos grandes escuelas. Una era la escuela de los que pensaban que el petróleo tenía un origen abiótico, se formaba por procesos geológicos, y los que pensaban que el origen del petróleo eran materia orgánica de seres vivos que se había transformado con el tiempo. Entonces, un señor que se llamaba Traves descubrió porfirina en el petróleo. La porfirina es un biomarcador. Es una molécula que nos dice inequívocamente que tiene un origen biológico. Entonces empezamos a estudiar los biomarcadores.
No todas las moléculas orgánicas ven, pero algunas. Entonces pensamos, bueno, ¿y si estos biomarcadores nos pueden dar pistas también del origen, de cuáles son los árboles de origen de las resinas fósiles? No era algo nuevo, ya se sabía. Entonces, si tú coges una resina fósil, un ámbar, lo puedes analizar, puedes ver sus componentes, y esos componentes te pueden permitir identificar el árbol de procedencia con más o menos precisión. Entonces nosotros empezamos a hacer eso de un modo un poquito sistemático, con los ámbares que se encontraban en España. Se encontró un yacimiento nuevo, que era el yacimiento del Soplao, que está en Rábago, en Cantabria, y claro, la pregunta era, ¿cuál es el origen de estas resinas, ¿no? Y empezamos a ver compuestos específicos que te pueden dar pistas del organismo de origen, comparándolo, pues, por ejemplo, con la composición de las resinas de los árboles actuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedes hacer eso con cualquier ámbar para determinar cuál puede ser su origen. Vale, pues si quieres, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las resinas? Químicamente, biológicamente, ¿qué árboles las secretan? Bueno, son exudados, ¿no? Las resinas, cuando pensamos en resina, siempre se piensa en las coníferas, ¿no? Las coníferas son los árboles resiníferos por excelencia. Pero hay otros muchos árboles que también producen resinas, ¿no? Que tienen diferentes composiciones. Normalmente están formadas por compuestos de una familia que se llama la familia de los terpenos. Y que son compuestos de naturaleza lipídica, ¿no? El colesterol es un compuesto de ese tipo, ¿no? Es un terpeno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esos terpenos son químicamente muy estables, lo cual es una gran ventaja para nosotros. Porque la resina, una vez emitida por el árbol y una vez que se deposita en el suelo, no se va a degradar fácilmente, no se va a estropear, sino que se puede, si las condiciones son adecuadas, se puede mantener durante millones de años. Entonces, esas resinas a lo largo de millones de años se van transformando y pueden convertirse en ámbar, por ejemplo. El ámbar no es la forma más común. Realmente los componentes de las resinas de plantas son muy frecuentes en la materia orgánica en las rocas. Lo que ya es menos frecuente es que estén en forma de ámbar, que es la resina pura, ¿no? Son masas de resina que se han preservado. Entonces, en los carbones, en materia orgánica, en muchos yacimientos, cuando se analiza microscópicamente, se ve que tienen lo que se llaman resinitas. Que no es que sean resinitas muy pequeñas, es porque es como un tipo de roca, digamos, ¿no? La resinita, que son pequeñas masas de resina que están integradas en la roca, ¿no? Vale. Entonces, realmente las resinas de árboles son muchísimo más frecuentes de lo que parecen. Otra cosa es que formen ámbar. Claro, el ámbar es el premio mayor, ¿no? Que es cuando los árboles han desprendido tal cantidad de resina, esa resina ha caído en un suelo donde se ha podido preservar. Es decir, se ha enterrado, no ha estado sometida a grandes transformaciones geológicas, no ha estado sometida a altísimas temperaturas, sino que se ha mantenido durante varios millones de años con bastante estabilidad. Entonces han formado ámbar, se ha preservado y formado ámbar. Claro, al final, el ámbar, la resina original, se va transformando gradualmente en hidrocarburos. Es decir, la resina se va transformando gradualmente en petróleo.
Ujú. y termina desapareciendo, Ujú. ¿no? Entonces, muchos hidrocarburos que contienen el petróleo tienen un origen en este tipo de compuestos. De hecho, en muchos casos, petróleos que tienen input de materia orgánica vegetal, Sí. pues muchos hidrocarburos tienen ese origen resinífero. En fin, pero el caso del ámbar tiene que haberse preservado en condiciones un poquito especiales. Aunque las resinitas sean comunes, el ámbar no es tan común. Pues además es que tiene un tiempo limitado. Al final terminará degradándose, claro. Entonces ahí hay sitios privilegiados. Toda la cuenca vasco-cantábrica en España es una zona muy privilegiada donde se han preservado numerosos depósitos de ámbar, desde Asturias hasta Teruel, Ujú. toda esa franja, Asturias, Cantabria, Álava, Teruel, todo ahí hay muchísimos yacimientos con ámbar. Y eso ha sido una suerte, ¿no? Es uno de las riquezas que tenemos. Ujú. ¿Y por qué es una riqueza tal? ¿Qué relevancia tiene el ámbar como a nivel científico? Pues tiene fundamentalmente dos aspectos básicos. Uno, que en sí mismo el ámbar nos habla de los árboles que formaron los bosques en aquella época, en la época del yacimiento. Y otra, que el ámbar es un medidor que contiene muchísimas inclusiones, desde insectos a restos de vertebrados, plantas, bacterias, muchos organismos han quedado preservados dentro del ámbar, ¿no? Entonces, es inagotable el estudio, la información que han dado los organismos atrapados dentro del ámbar es inagotable y sigue siendo inagotable. Cada vez que se encuentran, pues, insectos, todo, las interacciones que hay entre ellos. El ámbar ha preservado incluso relaciones entre insectos, ¿no? Pues insectos copulando Vaya. o organismos que estaban interaccionando de una manera u otra, ¿no? Se han preservado, pues no sé, plumas de dinosaurio atrapadas dentro del ámbar. Es decir, el ámbar, aparte de la información molecular que transporta en sí misma, transporta información de todos esos organismos, ¿no? Y estudiando a su vez esos organismos, pues sabemos de qué se alimentaban, ¿no? Pues hay muchísimas cosas muy curiosas. Se me ocurre como detalle, pues la leishmaniosis, por ejemplo, Ujú. que afecta a los perros. Pues ya se ha visto que un antecesor de la leishmania se ha encontrado en mosquitos atrapados en ámbar que picaban a dinosaurios. Vaya. Entonces se han visto los bichitos, ¿no? Esas, esas leishmanias, bueno, realmente ese antecesor de la leishmania actual estaba ahí todavía y se podía ver morfológicamente. Porque algo maravilloso que tiene el ámbar es que lo que queda atrapado dentro se conserva con una morfología prácticamente perfecta. Ujú. Otra cosa es químicamente. Químicamente, pues sufre las transformaciones que va sufriendo el propio ámbar, claro. Pero morfológicamente la preservación es increíble. Vaya. Entonces, es muy valioso en todos esos aspectos. Aparte del valor que pueda tener, no los ámbares españoles, que como piedra preciosa, digamos, no tienen valor, pero en otros muchos yacimientos sí que lo tienen también. Ujú. Y has dicho que el ámbar tiene una preservación excepcional, es muy estable. ¿De cuándo datan las resinas fosilizadas más antiguas? Es una buena pregunta. Eso mm, nunca se puede saber del todo porque al final aparecen nuevos trabajos y te sorprendes. Que yo sepa y que yo recuerde,
Los ámbares más antiguos son de hace entre 200 y 250 millones de años, más o menos en la época del Triásico. Son los más antiguos. Pero lo más frecuente es que estén en épocas un poquito más actuales. Claro, el ámbar está asociado a las plantas. Entonces, si las plantas surgieron hace unos 400 y pico millones de años, ese sería el mito teórico para que existiera. Todos son más recientes, ¿no? Que yo sepa, el más antiguo está en torno a eso, unos 250 millones de años. Pero resinitas, gránulos de resina integrados en otro tipo de muestras, los hay más recientes, los más antiguos, vamos. Más antiguos. Pero ámbar en sí, ya te digo, que yo recuerde, tiene esa época. Los ámbares españoles están entre unos 110 y unos 90 millones de años. Más o menos. Bueno, hay un yacimiento que es más actual, pero no viene al caso. Los yacimientos importantes están en torno a esa época, que es la época del Cretácico. Y luego el ámbar famoso que todo el mundo conoce es Áltico, que es mucho más moderno. Vale. Que es el caro, ¿no? La piedra preciosa. Sí, es muy abundante y al ser más moderno es mucho más estable y se ha utilizado desde tiempo prerromano como piedra preciosa. Y los yacimientos de ámbar del Báltico son abundantísimos, que creo que están dentro de unos 40 millones de años. Ajá. Te quería preguntar si se puede identificar de manera inequívoca la especie a la que pertenece el ámbar, la resina, o si no de manera inequívoca. Podemos decir, vale, puede haber cambiado la composición de las especies y nos puede estar engañando. Inequívoca no. No puede ser inequívoco de ninguna manera, porque las variaciones entre especies a veces son demasiado pequeñas. Es que en el ámbar tienes primero la variación que puede haber entre diferentes especies o géneros, y luego hay otro factor, que son las transformaciones químicas que ha sufrido. A lo largo de 100 millones de años, la química del ámbar ha cambiado mucho respecto a cómo era la resina original. Entonces, primero habría que estudiar con detalle la composición de las resinas actuales. Entonces, inequívocamente es muy difícil de identificar. Vale. A nivel de especie. En algunos casos raros se puede identificar a nivel de especie, pero es muy raro. A nivel de género, sí que se puede apuntar. Y a nivel de familia. Es decir, tú puedes distinguir, si tienes una muestra de cualquier resina actual, puedes apuntar al género. Sin demasiado problema. Vale. Al género. Está complicado. Pero al género sí. Que es casi lo más importante. Y a veces, pues ya se va diluyendo la señal en el ámbar, digamos, y puedes apuntar a la familia. Pero en una resina actual, lógicamente la precisión es mayor, claro. En un ámbar, pues ya entran en juego otros factores y es más complicado, ya se discute más. Pero aún así, sí que podemos saber cosas. Por ejemplo, sabemos que el ámbar de Cantabria, la composición apunta a que parte del ámbar era de un árbol que se extinguió ya, y que se extinguió en un cambio climático que ocurrió a finales del Cretácico, que es lo que llamamos la crisis cenomaniense. Entonces hubo un cambio climático y hubo un tipo de árbol que desapareció. Y los grandes bosques formadores de ámbar de aquella época desaparecieron. Y entonces queda ya el hueco. Son más antiguos de 90 millones de años. Entonces, en España, el siguiente ámbar que aparece, que es tras la crisis, tiene una composición completamente diferente. Lo que apunta a que hubo un cambio en el ecosistema, en los ecosistemas, un cambio muy radical. Vaya. Un cambio muy radical asociado a esa crisis, ¿no? Entonces, antes de la crisis había grandes bosques tropicales con
con los antecesores de las actuales araucarias y un árbol que ahora está extinguido, que está relacionado con los cipreses actuales. Hubo aquella crisis y aquellos bosques desaparecieron y entonces surgieron los pinos. Ah. Entonces el siguiente ámbar que tenemos en el registro tras la crisis es un ámbar de pino, que es una cosa bastante rara. Entonces que además es un yacimiento que está en Madrid. Entonces ese estudio de la composición del ámbar nos dice, nos traza cuáles fueron aquellos cambios. Vaya, pues es muy relevante para conocer la historia de la vida en ciertos periodos. Claro. Si ya lo complementas con otras cosas, claro. Fósiles, pólenes, la propia sedimentología, pues puedes ir trazando cuál ha sido toda la historia de la vida. Y gracias a eso, pues sabemos pues, cambios climáticos y problemas. Y a nivel técnico, ¿cómo se analiza la composición química del ámbar? Curioso, ¿no? Pues el ámbar, te lo puedo enseñar. Sí, claro. He traído unas muestras. Pues este es un ámbar bastante actual. Vaya. Voy a poner un poco de luz por aquí. A ver. Aquí. A ver si lo consigo sin deslumbrar. Va a ser difícil. Va a ser complicado. Sí, no, sí que se está viendo más o menos. No sé si... Sí, se ve como cosas dentro, es ¿no? Un ámbar bastante... Sí, este tiene bioinclusiones. Es el moderno del Báltico. Este tiene unos 40 millones de años. Vaya. Relativamente actual, ¿no? Y este es un ámbar de Cantabria. Ah. Este tiene unos... Aquí se ve la... Vaya. Transparencia que tiene, ¿eh? Ves que es un poquito distinto, ¿verdad? Sí. Es un poco diferente. Este tiene unos 90 y tantos millones, 90 y algo millones de años, ¿no? Es de cerca de 100 millones de años. Vaya. Entonces, el ámbar es un sólido. El ámbar tiene una característica que lo diferencia de la resina, que es, ¿ves cómo cambia totalmente? Vaya. Cambia totalmente la tonalidad. Ya ves. No sé qué tal se verá. A ver, voy a probar a apagar la luz. Qué guay. La fluorescencia del ámbar es un aspecto muy característico. Y este es otro ejemplo de otra muestra. Esto es un trozo de madera fosilizada. Ajá. Probablemente venía de una raíz. Ajá. Y en la raíz... Joder, qué guay. No sé si se ve. ¿Esto sería resinita porque hay menos o no llega? No sé si llega a verse. Los resinitas son todos. Ah. No sé si se ven las bandas. Sí que se ven bandas. No lo veo bien con la cámara. Yo creo que... Se aprecia un poco, no se ve demasiado bien. No es lo más apreciado, no es lo mejor para verlo. Sí. Pero bueno, entonces tú cuando quieres analizar esto,
el ámbar ha sufrido una serie de transformaciones respecto de la resina. O sea, ha cambiado químicamente. Entonces, una de las cosas que ha ocurrido es que se ha polimerizado, como si fuera un pegamento. La resina, tal cual sale del árbol, está formada por monómeros, está formada por moléculas individuales y con el tiempo se va formando un polímero. Entonces, lo bueno es que en el polímero quedan atrapadas moléculas que siguen siendo individuales y que te dan pistas acerca de la composición original del ámbar, de la resina. Entonces tenemos que extraer esos compuestos orgánicos, se extraen de la resina utilizando disolventes orgánicos. Ajá. Se hace un extracto y ese extracto se analiza por espectrometría de masas. Entonces, utilizando espectrometría de masas puedes identificar los componentes individuales. Luego queda toda la masa polimérica que eso ya se pueden hacer otras cosas con ella, ¿no? Pero a mí particularmente lo que me interesa son los componentes individuales que quedan atrapados en esa. Igual que está atrapado un insecto, también quedan atrapadas en la red del ámbar moléculas que estaban en la resina original. Cuanto más antiguo, menos quedan, pero todavía quedan como para decir, pues esto es de una conífera. Y luego dentro de las coníferas es de la familia tal, o de la familia cual. O no es una conífera, sino que es un árbol, por ejemplo, de la mirra, ¿no? En un estudio que hicimos con muestras de un yacimiento de Alemania, vimos que el árbol que lo producía era un antecesor del árbol de la mirra. Entonces era mirra. Aquel ámbar estaba formado por mirra, lo cual era bastante interesante también. O sea, el ámbar no solo procede de coníferas, puede proceder de otros tipos de árboles también. En general, árboles que produzcan resina, que no son todos, pero sí que hay una serie de árboles que pueden producir resina y que potencialmente pueden dar lugar a la formación de ámbar. Es un proceso un poco laborioso, porque la extracción de los compuestos orgánicos y el análisis es laborioso, no es una cosa trivial, digamos, ¿no? Vale. Pero nos permite conocer bastante bien la composición. Vale, en el artículo que publicaste, tú eres uno de los autores en 2021, que se llama Dinosaur Bombed Amber from an Original Swamp Forest Soil. Aquí vi una foto de ámbar azul, que es diferente de este. Que has enseñado que es naranja. Bueno, esa será una de las características curiosas. En muchos yacimientos, el ámbar, según se extrae del yacimiento, poniéndolo a la luz del día, es azul. Ah. Pero es un fenómeno de fluorescencia, realmente. Entonces, alguno de estos ámbares que te he enseñado, cuando se veían a la luz del día, eran azules. Vaya. Pero es una propiedad muy curiosa que se ha ido perdiendo. Es decir, las muestras ya, cuando va pasando el tiempo, después de ser recogidas, se va perdiendo esa coloración. Vaya. Entonces no está demasiado claro cuál es el origen de ese color azul. No está claro. Hay algunos ámbares azules en otros sitios que sí se conoce la causa, pero en los ámbares españoles no hemos conseguido averiguar cuál es la razón exactamente del color. Entonces aparece en varios sitios. En el ámbar del soplao, por ejemplo, era muy frecuente el ámbar azul, pero era azul durante un tiempo, luego se iba perdiendo el color. Entonces pensamos que es algún compuesto que con la iluminación a la luz se va alterando y se va perdiendo esa propiedad. Ajá. Pero en este último
artículo, el de... No, no recordaba yo que ahí hubiera ámbar azul. Me suena una foto, Bien, sí. ¿no? Mm. Es que lo ha habido en varios sitios, que era una propiedad muy, muy rara. Entonces querían utilizarlo, decían, bueno, ámbar azul y tal. Y pensaban que podía tener un gran potencial como piedra preciosa. El problema es que de descomponerse. Y se van volviendo, con el tiempo, se van volviendo opacos y, y- y van perdiendo sus propiedades. Y en algunos casos incluso llegan a descomponerse del todo. Vaya. Porque en muchos casos tienen inclusiones de pirita y esa pirita se descompone al aire formando ácido sulfúrico, formando sulfatos, que van alterando la estructura, aparte de otros procesos que hay. Entonces se conservaba muy mal. Se conservaba muy mal. Entonces, cuando ibas al yacimiento, veías esos maravillosos trozos de ámbar azul, luego con el tiempo ya dejaba de ser azul y luego con más tiempo, pues en muchos casos terminaba descomponiéndose. En algunos casos no, pero en muchos casos se empezaba a agrietar y se hincha y iba rompiendo, iba produciendo fracturas. Y aunque se metiera en resina y se intentara estabilizar, al final la cosa no funcionaba. Una mala suerte, pero bueno. Sí. Bueno, pues no tengo más preguntas, César. Si se te ha quedado algo en el tintero que te gustaría comentar. Venga, pues nada, César, Y, un abrazo. Un placer. y lo que tú consideres. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Venga. Hasta luego.